de economía, lo que está pasando, el día a día, la realidad PYME. Está Cristian Castillo con nosotros, bienvenido Cristian. Tenemos frente a, vos decís, los precios cuidados de un lado, hemos tenido una remarcación Previa. y actual y contemporánea. Estamos viendo remarcación de precios en los que no entran en precios cuidados altísimas, que bueno, que implica un golpe al poder de compra del salario y las jubilaciones, ¿no? Los formadores de precio han reaccionado remarcando muy fuerte, y esto lo puede ver cualquiera que va al almacén, al supermercado del barrio o alguna de las grandes cadenas, ¿no? Sí, Bueno, lo que pasa es que no es solo que hay dos marcas o tres, sino que vos podés ver varias marcas, pero son de la misma empresa. Claro, también. O sea, el nivel de concentración que hay en los productos clave que se consumen en Argentina es brutal. Pero yo quería mencionar el tema de la deuda, porque Guzmán dice que es impagable, pero que va a pagarla. Entonces, ahí hay un grave problema, porque cuando estaba el gobierno anterior, la izquierda, y también sectores que ahora son del actual oficialismo, denunciábamos las estafas que se hacía con el endeudamiento privado, bono a 100 años, negocio del FMI, y que no solo era ilegítimo, impagable, sino ilegal. Entonces acá no se puede pagar un peso, en primer lugar, hasta que no haya una investigación exhaustiva donde fue la plata, porque si caracterizamos que la deuda fue para beneficiar la fuga de capitales y para el negociado de unos pocos, ¿por qué el pueblo argentino es el que va a tener que pagar esa deuda? Entonces, si vos organizás toda la economía en función de que tenés que conseguir los dólares para pagar la deuda, de una o de otra forma terminás ajustando abajo. Y ese es el grave problema, creo yo, de lo que ha dicho Guzmán hoy, porque reconoce una cuestión, reconoce es impagable. Pero él dice, pero queremos pagar. ¿Y por qué vas a pagar una deuda que no benefició al pueblo trabajador? Cristian. A ver, la deuda, si uno escucha lo que dijo Guzmán, entra en la categoría de deuda odiosa. Y hay jurisprudencia internacional donde los estados no tienen por qué hacer cargo de deudas tomadas para ser negociados o de los bancos, o de los gobiernos, o de quien sea. Entonces, la conclusión lógica sería esa, no decir, che, vamos a ver cómo vamos a seguir pagando. Insisto, una deuda de la cual el pueblo no vio $1, y ahora es el que se la quieren cobrar de vuelta. Lo segundo, yo escuché al presidente tirarse contra la cláusula gatillo, y la cláusula gatillo es un elemento elemental para preservar el salario. Entonces acá tenemos que, si en el diagnóstico decimos que el poder de compra del salario perdió un 20% bajo Macri, de lo que se trata es de recuperar ese poder de compra que se perdió. Y no de decirle, modérense a los trabajadores, porque él mencionaba a los bancos. Bueno, pero ¿qué medidas se tomó para tocar los intereses de los grandes bancos, que fueron de los grandes ganadores bajo Macri? No, ahí es donde hay que meter la mano. No decirle a los trabajadores que se moderen, que son los grandes perdedores de estos últimos 4 años. Discúlpeme una cuestión por lo que decía Sofía recién. A la renta financiera se le sacó el impuesto, en la llamada ley de solidaridad. O sea, en vez de gravar más el negocio especulativo, le sacamos el impuesto que tenía. Se bajaron las retenciones a las petroleras y a las mineras. Y yo creo que hay un argumento que no es correcto decir que los salarios están ligados a la inflación, porque controlar la inflación no implica que sean los aumentos de salario los que causan inflación, sino le estamos dando la razón a ese argumento perverso por otro lado y desmentido por la empiria, porque bajo el gobierno de Macri se duplicó la inflación y cayeron un 30% los salarios. Entonces uno ha escuchado de boca de funcionarios del nuevo gobierno decir que hay que ser cuidadoso con los aumentos de salario porque pueden desbocar la inflación, y eso es falso. El aumento de salario no provoca inflación. Entonces, si no vamos a esa teoría, y entonces siempre los que pierden siguen siendo los mismos. Entonces, insisto, las medidas hasta ahora no han producido una recomposición del poder de compra del salario. Acá el bono es verdaderamente miserable. Es un aumento salarial, muy no bajo, es un bono. sí, y dado una parte de los trabajadores, decreto, las trabajadoras decreto. domésticas no lo reciben, los trabajadores del campo no lo reciben, los docentes universitarios no lo recibimos. O sea, digo, un sector es sensible, porque no me vas a decir que las trabajadoras domésticas son de las que más cobran, y sin embargo no han recibido un peso de bono, y los trabajadores rurales, de los cuales solo el 17% están en blanco, según ha salido recientemente el informe de los niveles de trabajo registrado, tampoco. Entonces digo, ahí es donde hay que poner los recursos, en los que han perdido verdaderamente bajo la era Macri. Tengo que cortar, gracias, les agradezco muchísimo.